Potencia y energía. Bueno, retomando los conceptos que ya habíamos visto, bueno, tenemos el de potencia, donde habíamos dicho que, bueno, la cantidad de trabajo desarrollado en una unidad de tiempo, es decir, qué tanto trabajo haces en determinado tiempo, a eso le llamábamos potencia, que era en joule sobre segundo, y que un joule sobre segundo era un watt. Si lo llevamos nosotros al concepto eléctrico, bueno, pues este trabajo, eh, el trabajo estaría definido, el trabajo eléctrico, por el voltaje por la corriente, es decir, qué tantos electrones se mueven con la fuerza de empuje que tienen esos electrones, por el tiempo que tardan en moverse entre el tiempo que me lleva a hacer todo este trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, resumido sería, si hago las matemáticas aquí, tiempo sobre tiempo se elimina y me quedaría que potencia eléctrica sería voltaje por corriente. Bueno, cuando nosotros conectamos un equipo eléctrico, en este equipo eléctrico, bueno, pues hay una fuente de voltaje que está empujando a los electrones para que fluyan por medio del conductor y genere un trabajo esa máquina. Bueno, la cantidad de trabajo que genera en este caso esa máquina le vamos a denominar energía consumida, es decir, la energía que consume el aparato para poder trabajar, esa parte sería la energía consumida y se mediría en watts sobre segundo, pero como una máquina trabaja por mucho tiempo o son máquinas muy grandes, pues llegan a ser miles de watts en horas. Entonces, esa energía consumida se mide en kilowatt hora. Entonces, con esto tenemos dos conceptos que son muy importantes que nos queden claro y que podamos diferenciar. Por una parte está el concepto de potencia, que es el trabajo desarrollado por una máquina en un tiempo determinado y se mide en watts. Y es V por I, eso nos queda claro. Y por otra parte está el consumo. En este caso, todas las máquinas consumen energía, es decir, necesitan energía para poder trabajar. Ese consumo está definido por la potencia que tenga la máquina y el tiempo que opere esa máquina, ¿sí? Entonces, el consumo se mide, como hemos dicho, en watts sobre segundo, pero como es bastante tiempo y bastante potencia, llegan a ser kilowatts hora. Entonces, la potencia es el trabajo que me entrega la máquina y se mide en watts, y el consumo es el tiempo que dura trabajando esa máquina y se mide en kilowatt hora. Entonces, es muy importante diferenciar potencia y consumo. ¿Por qué le llamamos energía? Porque es la energía que consume la máquina para poder trabajar, ¿ok? Entonces, potencia, el trabajo que puede entregar la máquina en watts, y consumo, la potencia que consume por unidad de tiempo medida en kilowatts hora. Ok, con esto llegamos a esta parte que se llama tipos de potencia. Entonces, pudiéramos definir que hay dos tipos de potencia. La potencia que se genera en corriente directa, que ya la vimos que es voltaje por corriente, y la potencia en corriente alterna, donde se agrega el factor de potencia, es decir, es la misma ley de Ohm, voltaje por corriente, pero ya agregamos el coseno del ángulo, que dijimos que ese ángulo es el ángulo de desfase entre voltaje y corriente, dependiendo del tipo de máquina en la que esté conectado. Si es una carga inductiva, se atrasa la corriente; si es una carga capacitiva, se adelanta. Si es un circuito RLC, pues tengo que calcular ese ángulo de desfase y multiplicarlo por el voltaje y la corriente, que me da la potencia. Ese coseno del ángulo dijimos que se denominaba factor de potencia. Ok, en corriente alterna se divide en tres tipos de potencias, que se llama potencia activa, que se representa con una P, se mide en watts, este es el símbolo de la unidad de medida. La potencia reactiva, que se representa con una Q y se mide en volt ampere reactivo, bar. Y la potencia aparente, que se representa con una S y se mide en volt ampere VA. Ok, ¿qué es cada una? Bueno, a través de estas tres tipos de potencias pueden ser representadas por medio de un triángulo que se llama triángulo de potencias, donde forman un triángulo rectángulo donde la potencia activa o real, la que se mide en watts, la que se multiplica V por I por el factor de potencia, está a 0 grados horizontal. La potencia reactiva es el cateto opuesto, es decir, en la parte vertical.
Y la potencia aparente pues es la suma de estas dos, la suma vectorial de estas dos, que sería la hipotenusa de este triángulo. Y este ángulo que se forma aquí es el mismo ángulo de desfase entre voltaje y corriente. Sí, es el factor de potencia. El coseno de este ángulo me da el factor de potencia. Entonces, para poder comprender qué es cada una de las potencias, bueno, vamos a ver este ejemplo. Vamos a suponer que yo tengo un motor de, no sé, de lo que sea. De una licuadora, de una lavadora, un motor eléctrico, tal cual. Entonces, un motor eléctrico, bueno, vamos a suponer que es un motor de 100 watts. Es decir, el trabajo que entrega este motor son 100 watts. La P son 100 watts. Si esta flecha me dirá 100 watts. Entonces, este motor me da a mí de trabajo 100 watts. Yo tendría que pedirle a mi fuente, a CFE, a la planta suministradora, pues en teoría que me mandara 100, pero no watts. No les puedo llamar watts porque los watts es trabajo. La energía que me manda en este caso la fuente CFE se mide en volt ampere. Yo le pediría a él, dame 100 volt ampere para yo tener un trabajo de 100 watts, ¿ok? Si se fijan, me manda potencia y yo tengo potencia, pero esta potencia es trabajo y esta potencia es la que me manda la fuente. Pero, ¿por qué no me puede mandar únicamente 100 amperes? Ah, bueno, porque el motor, cuando empiece a funcionar, parte de la corriente, de la energía que le manda la fuente al motor, la utiliza para magnetizarse. Es decir, se empiezan a magnetizar las bobinas para poder generar un campo magnético y que el motor empiece a trabajar. Entonces, esa potencia también me la tiene que mandar la fuente. Entonces, esta tiene que ser más grande. ¿Por qué? Porque una parte se va a ir a magnetizar el motor y otra parte se hace trabajo. Vamos a suponer que me mande 110 volt ampere. ¿Qué significaría? Que de estos 110, 100 se van a magnetizar, 10 se van a magnetizar, perdón, y 100 se van en trabajo. Esa parte o esa energía para magnetizar también es potencia. Pero como no es potencia que se hace trabajo y como tampoco es potencia que me mande la fuente para hacerla trabajo, bueno, pues se considera como otro tipo de potencia, que es la potencia reactiva. Esta potencia reactiva, ¿quién la consume? Pues las cargas reactivas, las bobinas y los capacitores. En el caso del motor, pues serían la bobina. Pero si yo no cuido esta potencia reactiva, se pueden hacer pérdidas. Es decir, si por alguna razón yo tengo muchísimas bobinas en mi circuito eléctrico, pues yo tendría muchísima potencia reactiva que me va a exigir. Entonces, esta me tiene que mandar muchísima más. Vamos a suponer, me manda 200 volt ampere, 100 se van a ir en magnetizar todas las bobinas que yo tenga y 100 se van a hacer trabajo. Entonces, si yo veo este triángulo, queda claro que esta potencia de aquí es el trabajo que va a entregar la máquina. Esta potencia de aquí, que se llama potencia reactiva, es la potencia necesaria para magnetizar todas esas bobinas. Cuanto más grande sea la cantidad de bobinas que yo tenga, pues Q sería muy grande y por lo tanto S tendría que ser muy grande. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta S es la suma de la potencia que va a hacer trabajo y de la potencia que no se hace trabajo, pero que se requiere. Entonces, la relación que hay entre la potencia aparente, la potencia que me manda la fuente, y mi potencia que se va a hacer trabajo, se llama factor de potencia. Este factor de potencia o este ángulo está en función de cuánto valga la potencia reactiva. A mayor potencia reactiva, este ángulo se hace más grande y ese se hace mucho más grande. ¿Estamos? Entonces, esa es la relación que hay entre una y otra. Ok. El factor de potencia, para que quede más claro. Bueno, ya vimos que el factor de potencia es el ángulo que se forma entre, en este caso, la potencia aparente y la potencia activa o la potencia real. Anteriormente habíamos dicho, es un ángulo que hay entre voltaje y corriente y ya. Y habíamos dicho que en una bobina, en una inductancia, ese ángulo o la corriente se atrasaba, entonces se hacía más grande ese ángulo. Hablando desde el punto de vista de potencia, bueno, hay un ejemplo muy característico para explicarlo. La definición como tal del factor de potencia, bueno, yo pudiera decir, es un ángulo entre voltaje y corriente. También puedo decir, es el ángulo que existe entre la potencia aparente y la potencia real o activa.
Y bueno, otra definición para que quede a lo mejor más claro dice, pues el factor de potencia es un indicador que refleja la energía que realmente consume el equipo para hacer el trabajo, descontando las pérdidas que se genera para que funcione. Es decir, regresando a este ejemplo, este ángulo, el factor de potencia sería un indicador de qué tanto estoy aprovechando toda la energía que yo mando para hacer trabajo y para que se vaya a operar el motor, es decir, para que empiece a funcionar. Si este ángulo es muy grande, el coseno de ese ángulo me va a dar un valor muy pequeñito, ¿sí? Es decir, el factor de potencia ideal sería 1. ¿Por qué? Si este ángulo, es decir, vamos a suponer que Q vale 0, es decir, que todo lo que entra sale, ¿estamos de acuerdo? Entonces este ángulo sería 0. El coseno de 0 es 1, entonces el factor de potencia sería 1. Entre más grande sea este ángulo, ese coseno del ángulo, ese factor de potencia será menor, de tal forma que si este ángulo es muy grande, el factor de potencia es menor. Entonces, un factor de potencia muy bajo, menor a 1, indica que la cantidad de energía que está entrando, la mayor parte se está perdiendo y no se está haciendo trabajo. Explicándolo a través de este ejemplo que les digo que es muy característico, bueno, dice, ok, imagínate que tú tienes un tarro de cerveza, ¿sí? Y que, bueno, a este tarro de cerveza le cabe 1 litro. Tú como usuario vas y compras 1 litro de cerveza. Entonces, la persona que está ahí te la sirve y te la sirve como está aquí. Realmente esto no es 1 litro de cerveza. Esto es, vamos a suponer, 750 mililitros de líquido de cerveza y 250 de espuma. Esto sería desperdicio. Entonces tú como usuario dices, no, pues yo te voy a pagar 1 litro de cerveza, no te voy a pagar una parte de espuma y una parte de cerveza. Entonces, ¿esta espuma se puede evitar? Bueno, tal vez sí, tal vez no. A lo mejor siempre se va a generar una parte de espuma muy pequeñita. Esa espuma es por el hecho de servirla, ¿estamos de acuerdo? Entonces, vendrían a ser las pérdidas, vendría a ser la potencia reactiva, la Q. Es decir, se puede evitar, pues a lo mejor sí si eres muy bueno sirviéndola, pero si tú, aparte de que no sabes servirla, eres muy malo, pues vas a servir muchísima espuma. Entonces, realmente, tú estás sirviendo real, potencia real de trabajo, pues la cantidad que está aquí de cerveza y de pérdida sería toda la espuma. ¿Qué sería la potencia aparente? Ah, pues todo esto, la suma de las dos. Finalmente, tú tienes que servirle todo, tanto la espuma como el líquido. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en este ejemplo, entre mayor cantidad de espuma haya, significa que hay mayor cantidad de pérdidas y que el trabajo real, que sería el líquido, pues es menor. ¿Estamos de acuerdo? Y la suma de tanto la espuma como el trabajo real, las pérdidas como el trabajo real, sería la potencia aparente. ¿Estamos de acuerdo? Q, P y S es la suma de los dos. Ok. CFE, en este caso, quien es nuestra compañía suministradora, tiene una regla. Dice, bueno, yo sé que es complicado que tú tengas un ángulo de 0, es decir, que absolutamente toda la energía que yo te mando la hagas trabajo. Entiendo que parte de esa energía se tiene que ir a magnetizar los motores para que empiecen a funcionar. Entonces, esa cantidad de energía que se va a ir a magnetizar, es decir, la potencia reactiva, pues yo sé que va a estar presente. Por lo tanto, no te puedo pedir que el ángulo sea 0. Es decir, no puedo pedir que el factor de potencia sea 1. Insisto, un factor de potencia de 1 significa que mi potencia reactiva es 0, que el ángulo es 0 y que todo lo que entra se hace trabajo. ¿Sí? Entonces CFE pone un límite, dice, ok, ese factor de potencia mínimo que yo te voy a permitir es 0.9. ¿Estamos de acuerdo? Ese 0.9 significa que puedes tener un ángulo de 25.84 grados. ¿Cómo sacamos ese valor? Bueno, despejamos, sería coseno inverso de 0.9. Me da 25.84. ¿Qué significa? Que el ángulo mínimo que permite CFE, este ángulo,
es 25.89. Si tú tienes un ángulo mayor, CFE te va a multar, pero si tienes un ángulo menor, CFE te va a bonificar. En términos prácticos, CFE no puede estarnos hablando de ángulos porque pues sería algo complejo. Entonces él habla de un factor de potencia. Dice, si tú tienes un factor de potencia de 0.9, es decir, de 25.84 grados, tu ángulo entre S y P, no pasa nada. Ni te bonifico ni te penalizo. Pero si tienes un ángulo menor, es decir, que tu factor de potencia sea menos de 0.9, esto significaría que el ángulo sería muy grande, te voy a penalizar, te voy a multar. ¿Por qué? Porque esto implica más trabajo para CFE. CFE tendría que mandarles más energía para que ustedes hagan el mismo trabajo, ¿sí? Pero por otro lado, si tú tienes un factor de potencia mayor a 0.9, es decir, que el ángulo sea pequeñito, entonces te voy a bonificar, te voy a hacer un descuento en la energía, ¿sí? La pregunta sería, bueno, ¿cómo se le hace para poder determinar, uno, el factor de potencia, que ya vimos cómo se hace con el ángulo, y dos, ¿cómo le hago para mejorar ese factor de potencia? Bueno, eso lo vamos a ver más adelante, pero ¿cómo se modifica el factor de potencia? ¿Cómo se arregla? Bueno, si nosotros sabemos que las cargas inductivas atrasan la corriente y provocan un factor de potencia bajo, también sabemos que las cargas capacitivas, es decir, los capacitores, adelantan la corriente. Por lo tanto, una manera de mejorar el factor de potencia es a través de los capacitores. ¿Por qué? Porque adelantan la corriente. ¿Estamos de acuerdo? Ese desfase lo hacen menor. Entonces, esto es muy importante. CFE penaliza con un factor de 0.9 hacia abajo y bonifica con un factor de 0.9 hacia arriba. Aquí están los porcentajes de bonificación y penalización. Estos porcentajes se aplican sobre la energía que ustedes consuman. Si ustedes se fijan, si tienen un factor de 0.9, los penaliza con un 120%, hasta con un valor de 120%. Y si tienen un factor de potencia mayor, perdón, a 0.9, pues los bonifica con un 2.5%. ¿Ok? Muy bien. Llevando esto al ejercicio que teníamos como ejemplo en el video anterior, bueno, teníamos vamos a deducir nuestras fórmulas. Nosotros ya sabemos que potencia es V por I por el factor de potencia. Esta ya la tenemos. También sabemos que el factor de potencia es el coseno del ángulo. Si yo despejo de aquí el ángulo, el coseno pasa dividiendo y luego lo subo a la menos 1. El ángulo sería coseno inverso del factor de potencia. Y si llevamos estos valores de P y del ángulo a este triángulo de potencias, pues puedo por trigonometría, sacar los demás valores. Tengo que P es V por I por el FP y tengo ya también el ángulo. Si tengo P y el ángulo, puedo sacar este cateto. ¿Cómo? Pues a través de la tangente. Yo sé que la tangente de un ángulo es cateto opuesto entre cateto adyacente. Despejo el cateto opuesto, que sería Q, y entonces yo tendría que Q es igual a la potencia activa por la tangente del ángulo. Con esto saco el valor de Q. Y si tengo P y tengo Q, pues puedo sacar este valor que es la hipotenusa a través de Pitágoras. Entonces sería el valor de la potencia aparente es igual a la raíz cuadrada de P cuadrada más Q cuadrada. ¿Estamos? Y si yo tuviera P y Q o cualquiera de estas letras, pero no el ángulo, pues de igual manera con trigonometría yo puedo definir que el ángulo θ, el ángulo que posteriormente será el factor de potencia, es igual a la tangente inversa del cateto opuesto entre el cateto adyacente. ¿Estamos? Lo que tenemos aquí. Ok. Ahora bien, llevándolo al ejemplo que ya teníamos, nosotros en el ejemplo que vimos anteriormente, teníamos ya que el factor de potencia era 0.012. Si se fijan, este es un factor de potencia muy, muy bajo, es casi 0. Recuerden que el factor de potencia ideal es 1. ¿Por qué es esto? Porque mi ángulo es 89 grados, casi 90 grados. ¿Estamos de acuerdo? Coseno de 90 grados es 0. Entonces, sacamos la potencia, que era V por I por el factor de potencia, el coseno del ángulo, y me dio 12.29 watts. Ok. Yo sé que el trabajo que me entrega ese circuito son 12.29 watts, pero hay que saber cuánto nos mandó la fuente suministradora y cuánto estoy haciendo o desperdiciando en energía reactiva. Saco Q, P por la tangente del ángulo, 12.29 por la tangente del ángulo y me da 991
.73 voltampere reactivos. Entonces, si se fijan, la cantidad de energía que yo estoy perdiendo son 990 voltampere reactivos, ¿sí? ¿De cuánto? ¿Cuánto nos tiene que mandar la compañía suministradora? Bueno, sacamos S, P al cuadrado más Q cuadrada y me da 991 voltampere. Entonces, hasta antes de ver esto, nosotros decimos, bueno, pues mi circuito RLC en serie me está entregando 12 watts, sí. Pero cuando yo lo conecto, realmente la compañía me está mandando 991 voltampere. Yo estoy desperdiciando 991.73 y realmente estoy haciendo trabajo 12.29. ¿Estamos? Ahora bien, recuerden que esta suma no puedo hacerla directamente porque es vectorial. Estamos, o sea, no vayan a decir, no dan las sumas de estos dos, esto no, o sea, es vectorial. ¿Ok? Entonces, este tema es muy importante. Es muy importante comprender el concepto de factor de potencia porque cuando yo veo control de motores, una parte que hay que controlarle a los motores independientemente de la velocidad es el factor de potencia que pueda tener ese motor. ¿Por qué? Porque cuando esté operando ese motor, yo le regulo la velocidad, le regulo todo y cuando llegue el recibo de facturación puede ser que venga ahí una penalización por factor de potencia. Si yo no sé que quien está provocando esa penalización puede ser mi motor porque es una carga inductiva, pues no estoy controlando adecuadamente todas las variables eléctricas de un motor. ¿Estamos? Entonces, esto es muy, muy importante. Ahora bien, habíamos dicho que una cosa era potencia y otra era consumo. Entonces, el consumo ya sabemos que es potencia por tiempo. Entonces, lo que se hace simplemente es, suponiendo, dice que el circuito anterior, el RLC, que nos entregaba 12 watts, funciona por 7 horas diarias por un periodo bimestral, ¿sí? 60 días. ¿Cuál sería su consumo? Entonces yo multiplico simplemente 12.29 watts por las 7 horas de trabajo en un día por los 60 días y me da 5161.8 watts hora. Yo lo divido entre 1000 porque CFE cobra en kilowatt hora y me da un total de 5.16 kilowatt horas de consumo bimestral. Aquí ya lo multiplico por el valor de la tarifa, ¿estamos de acuerdo? Suponiendo que mi tarifa sea $1 por cada kilowatt hora, bueno, pues yo tendría que pagar 5 pesos por que esta máquina trabaje 7 horas durante 2 meses. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, esto mismo se hace con absolutamente todas las máquinas que yo tenga en mi casa, en mi empresa, donde sea. Entonces, ya como extra, uno siempre busca que este consumo disminuya, es decir, ¿cómo le hago para pagar menos? Y solamente hay dos opciones y aquí están en esta fórmula. Como es una multiplicación, es decir, son directamente proporcionales, para disminuir el consumo, que también es una variable de control en un motor, yo quiero que mi motor consuma menos energía. Bueno, lo que puedo hacer es o disminuyo la potencia del motor, que generalmente esto es complicado, porque la máquina ya viene así, o disminuyo el tiempo de uso de ese motor. O bajo la potencia, los watts, o bajo el tiempo, las horas. Y de esa manera pudiera disminuir el consumo. Entonces, recapitulando de estos conceptos muy importantes, bueno, potencia, el trabajo que entrega la máquina, consumo, el trabajo entre el tiempo, cuánto tiempo lo tengo trabajando, los tres tipos de potencia real o activa, potencia reactiva y potencia aparente. La potencia real es la potencia V por I, por el factor de potencia, lo que es realmente se hace trabajo. La Q, la potencia reactiva, es la potencia necesaria para magnetizar las bobinas de una carga inductiva. Y la S es la potencia aparente, la suma vectorial de la potencia real y la potencia reactiva. Y ya dijimos que el factor de potencia era un indicador que refleja cuánto realmente se está aprovechando de esa potencia aparente en trabajo. ¿Estamos? Entonces, de esta manera, estos son los conceptos que tenemos que tener muy, muy claros.